Antes de hablar del bien y del mal, du bien et du mal, voy a hacer algunas referencias de carácter general. faire quelques références générales. El totalitarismo invalida Totalitarisme la creencia en el progreso permanente, invalide la croyance dans le progrès permanent. pero el retroceso ha sido, aunque terrible, Le recul a été terrible, limitado históricamente, mais ¿no le parece? limité du point de vue historique. Qu'en pensez-vous? Hay muchas razones para no creer en un progreso continuo. Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, ya decía que el desarrollo superior de las técnicas y de las ciencias, lejos de mejorar la calidad de los seres humanos, corría el riesgo de destruirla justamente. La qualité morale des êtres humains risquait de la détruire. Tenemos también otros ejemplos de esta dificultad de creer en un progreso lineal. Difficulté de croire au progrès linéaire. Pensez à la fission Piensen de en la l'atome. fisión del átomo. Elle a Por una parte, ha dado la energía pacífica pacifique que permite alumbrar las luces en un país, dans un pays, mais aussi pero también hace permet explotar bombas encima de otro país para aniquilar centenares de miles de de personas. milliers de personnes. Mais sur le plan politique, il me semble que rien n'illustre mieux cette fragilité. Pero a nivel político, a mí me parece que nada ilustra mejor esta fragilidad del progreso Pouvait croire que el surgimiento del la totalitarismo, démocratie allait se produire partout. porque en efecto, antes se podía creer que la llegada de la democracia se produciría en todas partes, Répressif, que poco a poco se pasaría de regímenes conservadores, represivos, dictatoriales, hacia gobiernos más democráticos. Pero entonces, repentinamente, nos dimos cuenta en el siglo XX que en el seno de la democracia iban a nacer los regímenes más atroces, los regímenes totalitarios. Se ha demostrado, por lo tanto, que a ese nivel no existe un proceso continuo de la humanidad, tal como el progreso que existe en la ciencia o en la tecnología. ¿Usted cree que la idea de justicia está por sobre el interés individual y colectivo? L'intérêt ¿Por qué? individuel et collectif, pourquoi? La justicia es de interés común para todos, porque aspiramos a vivir en una sociedad justa. La pregunta más difícil es la siguiente: ¿qué es la justicia? ¿Cómo encontrar lo que es justo dentro de una sociedad? No basta con basarse sobre el principio de la igualdad, que es uno de los grandes principios de la justicia. Tenemos que definir esa exigencia de igualdad para que se pase de una justicia mecánica a aquella que llamamos a veces la equidad. Es decir, una justicia calificada, adaptada a cada situación particular. Es cierto que la democracia es un régimen laico, no ateo. Sin embargo, las creencias han irrumpido actualmente en la vida pública, tanto en el discurso como en el atuendo. ¿De qué manera afecta, a su juicio, todo esto al sistema democrático? No es necesario exigir que la población sea atea para que viva bien en democracia. La democracia no impone una identidad cultural a todos los ciudadanos. La religión forma parte de la cultura en el sentido más libre de la palabra. La democracia requiere, en cambio, que las características culturales, como por ejemplo las convicciones religiosas, sean encerradas en la esfera individual. Que no sea la Iglesia quien dicte las condiciones políticas,
las leyes del país. En ese sentido, es más justo decir que la democracia exige una forma cualquiera de laicismo, pero de ningún modo de ateísmo. Un país democrático admite perfectamente que algunas personas sean budistas, otras protestantes, católicas, judías, musulmanas, pero no acepta que alguno de esos grupos domine a los demás grupos e imponga sus propias leyes a todos los demás grupos. En ese sentido, no hay contradicción entre la fe personal y la vida en democracia. Sin embargo, la controversia está planteada. Hay gobiernos que no quieren que los musulmanes, por ejemplo, lleven su atuendo típico, y otros gobiernos sí lo aceptan. Es como si la democracia titubeara frente al qué hacer con estas nuevas corrientes. Mientras que la costumbre no vaya en contra de la ley, hay que respetar las costumbres. Si yo me visto con un sombrero puntiagudo, no hay ninguna razón para que la ley me prohíba hacerlo. Si porto un velo alrededor de mi cabello, la ley no tiene ninguna razón para prohibírmelo. Sin embargo, si yo no le doy a mi hija la libertad de salir, si es mayor de edad, ya transgredí la ley, porque privo a una persona adulta de sus libertades que están garantizadas por la ley. Y si además le prohíbo frecuentar a un chico de otra comunidad religiosa, entonces usted sabe que existe un error que ocurre muy a menudo y que llamamos crimen de honor. Cuando una familia va a castigar con la muerte a una chica que eligió por su propia voluntad vivir con un chico que no fue escogido por la familia. Es un crimen y punto. No hay ningún honor en el asunto. Es necesario que la ley sea severa con ese tipo de crímenes. La tolerancia es una cosa maravillosa, pero a condición de que no se ignora que hay todo un conjunto de cosas intolerables. La tolerancia comienza después de haber eliminado lo intolerable. Señor Todorov, Monsieur Todorov, la gente aspira sin duda alguna al bienestar que satisfacen los bienes materiales, pero al mismo tiempo necesitan bienes inmateriales, como una vida con sentido, un lugar en el universo, un contacto con Dios. ¿No tiene usted la impresión que esta democracia nuestra de hoy ha descuidado enormemente estas necesidades inmateriales? Es verdad que la democracia ha suprimido la obligación de ciertas prácticas espirituales en la medida de que antes, en una sociedad tradicional, como la sociedad francesa, española u otra, era obligatorio someterse a los rituales de la Iglesia. No obstante, no se puede suprimir las aspiraciones espirituales de los seres humanos. Si así ocurriera, existiría una mutación genética. Ya no sería la misma especie. Pienso que muy a menudo estamos choqueados porque las expresiones antiguas de espiritualidad desaparecen. Pero yo creo que podemos confiar en la especie humana, porque va a encontrar nuevas formas de espiritualidad. Porque sin espiritualidad, los seres humanos dejan de vivir. No creo que eso sea posible. Hablemos del mal. Parlons du mal.
El totalitarismo Le totalitarisme ha tenido como figuras a eu emblemáticas comme figure emblématique a Hitler y Stalin. Hitler et Staline. Yo estoy seguro que si hiciéramos hoy día una encuesta a nivel Faisons internacional un sondage para que la gente international eligiera una pour que pregunta les sobre gens este tema, vous posent une question à ce sujet, creo que la je mayoría crois que la diría plupart por qué. diraient ¿Cómo fue posible comment a-t-il été que possible se dieran estas figuras, que ces esta personnages, tragedia cette y estos tragédie crímenes et ces masivos crimes en en una masse misma época, existent au en un même mismo moment, momento histórico? dans un même ¿Por moment qué? historique? Vous savez, on ne peut pas No se puede explicar completamente la historia. l'histoire. No existe un determinismo tan fuerte Déterminisme aussi fort que dans le como el monde del mundo material, matériel, le monde el de la mundo de la physique, física, le monde de la biologie. el mundo de la biología, Dire que nos permita decir, ha habido tales condiciones que han producido automáticamente tales acontecimientos. le monde humain compose El mundo humano conlleva una parte de indeterminación, liberté. una parte de libertad de los individuos. On peut dire beaucoup de Se choses, puede decir muchas cosas en respuesta a su pregunta, mais on ne peut pas pero répondre. no se puede responder totalmente. Ces deux formes Estas dos formas del mal caractérisaient l'histoire que du caracterizan XXe siècle, d'abord, al siglo XX existaient parce que existieron primero porque se pensaba que la democracia, telle qu'elle tal como existía, no siempre era democracia. société bourgeoise La sociedad burguesa, la sociedad europea de comienzos del siglo XX, tenía muchos inconvenientes. No olvidemos que había il y avait des enormes diferencias de ingresos, de conflictos de clases. Había víctimas de la violencia de confrontaciones de la militares. violence des confrontations militaires. Les deux Ambos totalitarismos aparecieron primero como un remedio, comme un remède, como una promesa de algo mejor. promesse du bien. C'est Por le esta razón mi libro se llama a la vez livre Memoria del Mal, mémoire, pero al mismo tiempo mais aussi Tentación del Bien. bien. La tentación del bien, ¿qué es? Es la esperanza de que Par une gracias a una acción violenta violente, se logre suprimir à supprimer todas las formas de desgracia, de malheur, todas las formas de descontento, descontento, y que logremos generar un estado à produire en el que todos serán felices. tous seront heureux. C'est un projet Es un proyecto muy peligroso. dangereux. Je pense Pienso qu'il est que beaucoup plus sain es mucho más sano quedarse con otra imagen à cette autre image de la de condición humana humaine qui que proviene des de los escritos de grandes humanistas de nuestra historia, de notre histoire, como Montaigne, qui appelait que llamaba a la existencia humana un jardín imperfecto. Un jardín imperfecto porque a la vez, como un jardín podría tratar de mejorarlo, pero imperfecto porque la perfección no forma parte de la condición humana. Por esta razón, hay que desconfiar mucho de las utopías que prometen la solución final de todos nuestros problemas, ya sea mediante un régimen social diferente o ya sea mediante la tecnología. En el caso del comunismo, evidentemente esa promesa que funcionó ante todo. Los campesinos rusos, los soldados rusos, vivían de manera extremadamente dura en el régimen zarista, en particular durante la guerra. Ellos morían de hambre, por los malos tratos, por los enfrentamientos durante la guerra, por la destrucción. Lenin y sus camaradas prometieron tierra para todos, paz para todos, poder para todos. ¿Cómo no desear todo esto?
¿Cómo no creer en todo esto? Luego, poco a poco, se descubrió que ese sueño amenazaba con convertirse en una pesadilla, que para lograr ese estado de felicidad había que pasar antes por una fase de purificación. Había que depurar todo lo que no cabía en ese estado idílico, en ese estado prometido. Había que eliminar todos los enemigos del nuevo régimen. Había que eliminar a todos los que dudaban, a todos los disidentes, a todos los herejes. Usted sabe que hubo decenas de millones de víctimas de ese régimen. Esos crímenes fueron cometidos en nombre del gran bien que llegaría el día de mañana. Pero el día de mañana nunca llegó. Solamente se ha vivido en un presente cada vez más duro. Guardando las proporciones, se puede decir lo mismo del régimen nazi. Alemania salió humillada de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que fue fratricida. No había malos. Todos eran igual de malos. Todos querían matar al otro para imponer el poder de su país. Pero al final de la guerra, con los tratados de Versalles, Alemania fue condenada a pagar, humillada por los vencedores. Esto creó una tierra de cultivo fértil para la propaganda de Adolf Hitler. Así, Adolf Hitler le pudo prometer al pueblo alemán un nuevo esplendor. Solamente se le tenía que permitir que, primero que nada, eliminara a todos los enemigos. Y los enemigos eran todos los judíos, todos los comunistas, todos los socialistas. En resumen, la mitad de la población. Había que enviarlos a campos de concentración y matarlos. Esto era también la tentación del bien que ha inducido al pueblo alemán a creerlo. Es la trágica lección del siglo XX. Y sin embargo, a pesar de los millones de muertos, de asesinados, de ultimados a través del hambre, sigue siendo incluso hoy día para muchos, en países del tercer mundo fundamentalmente, un discurso seductor. La posibilidad de alcanzar una nueva sociedad así, de un soplo nada más. El aspecto mágico de la vida. Lo vamos a resolver todo tomando el cielo por asalto. Y todo esto se lo digo para hacer una pregunta que a mí me parece fundamental. ¿Hay protección contra el mal? No, no existe una protección absoluta contra el mal. Pero hay pasos que se pueden dar para intentar evitarlo. Una de esas medidas de protección es la circulación libre de la información. Por eso hay que luchar por las formas democráticas de gobierno. Porque la democracia es una garantía para el pluralismo de los puntos de vista y, en consecuencia, el pluralismo de la información. No es coincidencia que en los regímenes totalitarios se empieza siempre con la supresión de todos los partidos. Se empieza con la excepción del partido único. Todos los diarios, con la excepción del diario del gobierno o con la excepción del diario del partido. La claridad, el conocimiento de la verdad, en lo posible, de la información,
es una medida básica de protección contra la ilusión de que mañana todos nuestros problemas serán resueltos por una varilla mágica, ya sea la del régimen nazi o la del régimen comunista. También existen otras medidas de protección. Una de ellas es permitir el libre acceso a la memoria, es decir, la información histórica. No imponer una memoria oficial. Se debe permitir a los historiadores, a los periodistas, a los intelectuales, de explotar libremente el pasado y de revelar a los ciudadanos las lecciones del ayer. Las lecciones del pasado son a menudo lecciones pero muy instructivas. Pero uno tiene que tener la libertad de poder entenderlas. Hoy mismo nos estremecen las lecciones negativas de una empresa con unos objetivos muy nobles, como la guerra de Irak. El objetivo de la guerra en Irak era en principio el derrocamiento de un tirano sanguinario. Y me refiero naturalmente a Saddam Hussein. Otro objetivo era imponer la democracia, imponer la mejor forma de Estado que nosotros conocemos. Pero el resultado es una guerra civil, una nueva tiranía, una violencia, con el nombre de Abu Ghraib, atentados terroristas diarios. En breve, es una lección, al menos si somos capaces de entenderla. Si seguimos diciendo que el futuro es radiante, que esto solo es un momento difícil que hay que superar, corremos el riesgo de cometer el día de mañana el mismo error. Bombardear al país vecino con el argumento de que finalmente venceremos y que la felicidad será universal. No me cabe la menor duda que cuando hablamos del mal entre esta gente que asesinó a estos millones, que puso en práctica estas políticas destructivas, había aquí y allá un par de gente enferma mental, con tendencias asesinas, pero la mayoría de ellos tiene familia. Después de hacer eso se va a su casa a abrazar a sus hijos y a sus nietos. Y no es extraño que vestidos de gala los días domingos vayan a misa. ¿No le parece terrible esa posibilidad de que entre nosotros anden sueltos muchos asesinos que no se manifiestan porque las condiciones históricas no lo permiten? Y yo creo efectivamente que una de las lecciones más importantes de esta historia son dos lecciones complementarias. Cada uno tiene una parte inhumana dentro de nosotros. Y si se reúnen las condiciones favorables, nosotros mismos estaríamos inducidos a cometer actos inhumanos. Y la lección complementaria es que no existen los monstruos, que los verdugos no eran monstruos, eran seres humanos comunes y corrientes, seres como nosotros, que han sido convencidos a creer ciertas cosas, a creer que este era el mejor camino
para alcanzar el bienestar común, bien-être commun, para alcanzar la realización del sueño de los seres de humanos, l'humanité, ou qu'ils o que, de esta manera, ellos cumplían su deber con el país. En ce moment même, Ahora mismo, depuis 2 jours, recientemente, on a se ha commencé comenzado a juzgar los responsables les responsables del genocidio en Camboya. du génocide cambodgien. 5 personnes. 5 personas. Aucune de ces personnes Ninguno de ellos reconnaît se consideran culpable. culpables. Ces personnes Algunos dicen disent, que cumplían órdenes. j'obéissais Es mi jefe el que me dijo que para el éxito de nuestra patria, patron qui de la m'a buena dit, causa, pour que notre tienes que patrie interrogar réussisse, y matar a pour que todos, notre belle pero a cause todos, réussisse. los culpables de la contrarrevolución. Interroger et tuer A todos tous les coupables los que no desean la contre la victoria révolution, de nuestro ceux qui ne proyecto veulent maravilloso. de la victoire de notre merveilleux projet. Alors, Entonces yo lo he hecho. j'ai obéi He obedecido a lo que mi gobierno, mi primer ministro, mi superior, mes chefs, a lo que tous todos me ellos disaient, il faut me faire habían ça. ordenado hacer. J'en Hablo parle de este tema avec, con pasión, passion, porque reconozco un francés que fue que je prisionero de connais esas un personas Français qui que ahora était son juzgadas. le prisonnier de Recientemente ese francés me dijo, jugé aujourd'hui. para mí, Ce Français la lección es que hay que condenar récemment estos crímenes de lesa humanidad, la leçon pour moi. pero no hay que hacer como si esos seres no pertenecieran a la humanidad. Mais il ne faut pas faire Pertenecen a la humanidad, que ces êtres al igual que yo. n'appartiennent pas à l'humanité. Ese impulso asesino Appartiennent autant que moi. podría estar también dentro de mí. Pulsion meurtrière pouvait se trouver La justificación que ellos dan para lo que han cometido qu'ils se donnent podrían ser mis ce justificaciones. pouvait être mes justifications à moi. Cela ne veut Esto pas no dire quiere decir que hay que perdonar, oublier, non, que hay que olvidar. qu'il ne faut No, pas nada de eso. Pero no hay que levantar una valla entre los otros y uno mismo. pour moi, c'est aussi la Para grande mí, leçon esta es también la más importante lección de haber vivido durante 25 años en un país Il n'y totalitario. avait pas de No había héroes por una parte, ni canallas por la otra. Il y avait Existía una población population que en su totalidad estaba obligada a hacer compromisos, de faire a hacer concesiones, commis, des concessions, obligada a traicionar un poco, de céder un obligada a ceder un Certains poco. le faisaient beaucoup plus, d'autres beaucoup Algunos moins. lo hacían más que C'était une otros, vraie différence. otros Néanmoins, lo hacían mucho menos. faisaient des Había concessions. mucha Il ne indiferencia, faut pas pero pointer todos du doigt hacían et concesiones. dire, les No hay que Allemands señalar con el dedo y decir, los alemanes son un pueblo de exterminadores, mientras que nosotros, los franceses, los ingleses, los españoles, nosotros somos muy distintos. Nosotros nunca cometeríamos ese tipo de crímenes. Es cierto que, felizmente, no los hemos cometido, pero es mejor tener claridad sobre las propias debilidades. Esa es una de las enseñanzas más importantes de la experiencia del totalitarismo. En consecuencia, Donc, el bien y el mal le bien et le mal son leña del mismo árbol. Uno de los autores que me gusta citar es Jean-Jacques Rousseau, quien decía que el bien y el mal tienen el mismo origen. de la même source. Et il Con voulait ello, dire par là quería decir que ambos qu'ils dépendent dependen de las effectivement mismas características fundamentales de nuestra especie, notre de nuestro ser humano, être humain, parce que porque nous avons todos tous necesitamos el reconocimiento de los demás. la reconnaissance
par les autres. Seulement Solo podemos obtener ese reconocimiento obtenir par l'amour a través del amor ou par la o violence. a través de la violencia. Le violeur de la El violador de una mujer obtiene el reconocimiento la reconnaissance al alienarse totalmente de su voluntad, totalement reduciéndola volonté, a un en la objeto. réduisant à l'état d'objet. Él triunfa, se siente un ser superior. Un être supérieur. Mais il aurait pu Pero se sentir podría haberse sentido superior por la caricia de esa mujer. Le hubiera hecho, y en ese caso habría logrado una superioridad todavía mucho mayor. Nous dépendons tous Todos dependemos de lo que la sociedad nos pueda dar. donner. Pero Les moyens los medios que tenemos para obtenerlo son muy diversos. extrêmement différents. Et c'est là que Y es ahí donde nace el bien y el mal. nous avons tous une Tenemos cierta libertad. Nous ne sommes No pas somos como las hormigas o las abejas, les abeilles qui sont que están totalmente programadas para ir del punto A al punto B y del punto B al punto A. nous avons de la liberté Pero esa libertad puede llevarnos a compartir con los otros, à partager avec les autres, a ser generosos ou o a pegarles con una porra en la cabeza para quitarles el pan de la boca pour leur y comerlo arracher le pain de la nosotros. bouche et le manger nous-mêmes. C'est la même source. Es la misma Le fuente. mal sont étroitement El bien y el mal están íntimamente relacionados. C'est un peu le message No hay que de tout ce que je decir que fais depuis el mensaje de todo lo que hago después, croire no hay que creer en una separación radical del bien y del du mal, bien et du mal, sobre todo creyendo que nosotros somos el bien y ustedes son el mal. La memoria. La mémoire. ¿Qué hacer con el pasado? Que faire du passé? El pasado es una Le selección, passé est une sélection. por lo tanto es una opción. C'est une option. Por ejemplo, Par exemple, hace no muchos días atrás il n'y a pas longtemps, se ha canonizado on a canonisé a los sacerdotes les españoles prêtres espagnols que fueron víctimas victimes de los republicanos durante la guerra civil en este pendant la guerre país. civile dans notre pays. Eso deja en las sombras a las otras víctimas de la guerra Cela civil. laisse à l'ombre les autres victimes de la guerre civile. Eso no ayuda ni a la reconciliación ni a la democracia en un país. Ni la bien sûr, la mémoire est toujours Naturalmente, la democracia es siempre selectiva, passé porque el pasado es muy extenso. vaste. Et Nadie podría conservar garder todo el pasado. le passé. Vous vous souvenez Usted se acordará de la novela de Borges titulada Funes el Memorioso, qui ne peut que no puede olvidar nada. il est Es aplastado por el peso del pasado. du passé. L'être El ser humano normal debe elegir. mais la mémoire, Pero la memoria pública es otra cosa. c'est une chose La memoria pública tiene que obedecer a exigencias no solamente de veracidad, à des exigences non seulement de vérité, es decir, eso es lo que realmente pasó, mais aussi sino también a las interpelaciones de la justicia o de la equidad. d'équité. Et cela veut dire Eso quiere decir que en caso de una batalla hay que recordar a todas las víctimas y no solamente a las víctimas de los míos. et non seulement des miens. Pour prendre Un ejemplo más lejano. plus lointain, il faut Naturalmente hay que lamentar las víctimas del nazismo, victimes du nazisme. Mais pero no hay que silenciar el hecho de que a partir de un cierto momento d'un certain moment, la toda la población alemana ha sido víctima de la guerra, entièrement victime de la guerre, qu'elle a été que ha sido exterminada con bombardeos bombardement, qui n'avait que no le rien tenían nada que envidiar bombardement, a los bombardeos de Hitler. la manière La manera en que la Gran Bretaña a bombardé ha bombardeado Hamburgo y Dresden Dresden era todavía más bárbaro
que la manera en que Hitler ha bombardeado Londres. Si queremos construir una memoria común justa, y no solamente presumir del pasado de los míos, hay que pensar en todas las víctimas. Me gusta también citar a un personaje del que hablo en mi libro Memoria del Mal, Tentación del Bien. Una admirable mujer de la resistencia francesa llamada Germaine Tillion. No solamente estaba ella en la resistencia, sino que durante la guerra de Argelia, Germaine Tillion fue militante del movimiento contra la conflagración, contra las ejecuciones, las torturas, contra los atentados. 20 años más tarde, fue invitada a la inauguración oficial de una placa conmemorativa en París. El tiempo había transcurrido y la placa decía: en este lugar, la policía francesa mató a 12 manifestantes argelinos. Recordemos su martirio. Germaine Tillion estaba invitada para participar en ese acto conmemorativo. Ella dijo: se tendría que haber escrito que también hubo 6 policías muertos por los argelinos en este mismo lugar. Germaine Tillion no fue invitada nunca más a un acto conmemorativo. ¿Usted cree que la rememoración es de alguna forma un antídoto eficiente para evitar el regreso de la barbarie? Si a través de esta rememoración de alguna manera podemos evitar el regreso de la barbarie. Y yo se lo pregunto porque en su libro también se dice que lo que le ha pasado a los demás no es una lección para nosotros. No, yo diría que esa rememoración no es ninguna garantía, porque nos acordamos de buena gana de lo que nos conviene. Hay sobre todo 2 cosas que nos gustan: recordar los tiempos cuando éramos héroes y los tiempos cuando éramos víctimas. Porque estas 2 situaciones son ventajosas para nuestro bienestar, porque nos dan ciertos derechos, el haber desempeñado un papel positivo en la historia. Entonces, no es el mero hecho de recordar lo que nos garantiza aprender de las buenas lecciones del pasado. Diría que lo que nos enseña mucho más son los momentos en los que pertenecíamos al lado malo, cuando estábamos condenados a la impotencia y teníamos que esperar la ayuda de afuera. En la práctica, uno no aprende nada de la desgracia, no aprende nada de los errores, no aprende nada de las lecciones de los demás. La memoria no es contagiosa, ni es hereditaria. Con cada generación hay que comenzar desde cero, porque de hecho la memoria es algo totalmente individual. La colectividad no tiene realmente memoria. Los pueblos no tienen memoria. Existe el discurso oficial que está, entre otros, en los libros de colegio, o en el discurso del presidente de la República, que nos dice que hemos hecho algún acto glorioso, que hemos sido víctimas de nuestros vecinos malvados. Pero no existe otra memoria que la que está en la mente del individuo. Y por eso es un proceso que tiene que recomenzar de nuevo cada vez.
Yo diría que la mejor regla es separar el conjunto, yo y los demás, del conjunto, el bien y el mal. No denigrarnos constantemente a nosotros mismos, pero tampoco vernos acérrimamente como la encarnación del bien. Ser consciente de que no existe una guerra humana, que no existen grandes victorias logradas por los miembros benévolos de la población, y que toda buena acción tiene su precio. Este lado complejo e inevitablemente trágico del progreso de la existencia humana es, creo, la mejor lección que podemos aprender de nuestro pasado, la mejor lección que podemos aprender de nuestra historia. Hablemos del bien. Parlons du bien. Pero antes una aclaración indispensable Un éclaircissement indispensable. y que tiene que ver con todo este tema y que es el Après relativismo. toute cette question, et c'est le relativisme. Es decir, C'est-à-dire esta creencia muy le generalizada, fait de croire en especialmente le hablo por lo que général, conozco de América Latina, Je vous parle d'après ce que je connais de l'Amérique latine. de que los valores Que son les valeurs relativos sont relatives según la cultura d'après la culture y según el tiempo. et d'après l'époque ou le temps. Eso impide, por ejemplo, hasta el día de hoy, Empêche, que exista en par el mundo exemple, jusqu'à aujourd'hui, una qu'il sola existe visión respecto dans de los le derechos monde humanos. une seule vision quant aux droits des personnes. ¿Cuál es la influencia del Quelle est relativismo l'influence du en esta de relativisme relación del bien y el dans mal? cette El ser humano se caracteriza por el hecho de que nace en el seno de una cultura. Ningún ser humano nace sencillamente en el universo. Ningún ser humano habla la lengua humana. Uno habla lo que es ineludible. Habla el castellano, el francés, el neerlandés, el brasileño, el portugués, pero no se habla un lenguaje general. Y es cierto que nuestras medidas dependen en gran parte de nuestra cultura. Un ejemplo muy claro. En la antigua Grecia, un ciudadano respetado era aquel ciudadano que tenía esclavos, porque eso le permitía dedicarse a la actividad superior, a la actividad del espíritu. Podía dedicarse esa persona a la vida contemplativa. Y los esclavos hacían el trabajo sucio, los esclavos y las mujeres. Nosotros hoy día no estamos muy de acuerdo con esa idea. Pero poco a poco hemos encontrado un criterio que nos permite establecer un horizonte universal. Y ese criterio es precisamente preguntarse, ¿estos valores que yo defiendo, estos valores pueden ser aceptados por todos? ¿O es que lo bueno para algunos no lo es para otros? Los valores de los antiguos griegos, que implicaban que uno tenía que tener esclavos, eran valores muy buenos para los hombres entre los ciudadanos griegos. Pero esos mismos valores no eran tan buenos para las mujeres, y mucho menos eran buenos para los esclavos. En ese sentido, un régimen político que prohíba la esclavitud, un régimen político que otorgue derechos iguales a todos, independientemente del color de su piel, independientemente de su sexo, de su condición social, etc., se acerca más a un valor universal que un régimen que dice que aquellos que tengan la religión correcta son los verdaderos ciudadanos, pero los que no la tienen son ciudadanos de segunda clase. Y a eso se le llama derechos humanos.
A lo mejor, los derechos humanos han sido propuestos en una parte del mundo, en Europa, o en América, o en otro lugar. Porque hay derechos humanos que, según nosotros, están muy bien formulados en la India, en la China y también en el Antiguo Oriente. Eso no quiere decir que estén en todas partes y que hoy en día todo el mundo estaría de acuerdo sobre este tema. Pero nosotros podemos defenderlos, porque esas exigencias convendrían a todos y no penalizaría a ninguna parte de la humanidad. En este sentido, creo personalmente que se puede hablar perfectamente de la barbarie y de la civilización. La barbarie es excluir de la humanidad a una parte de sus integrantes, o considerarlos como seres humanos de segunda categoría. La civilización es ser capaz de reconocer que incluso aquellos que no se parecen a mí son seres humanos como yo. No es decir, yo poseo un teléfono móvil y por eso yo soy superior a aquel que solamente conoce el machete para cortar la caña de azúcar. No es el desarrollo tecnológico lo que crea la civilización. La civilización es como uno trata a los demás seres humanos. Y desde ese punto de vista, creo que existen valores universales y valores que evitan que yo sea universal. Señor Todorov, Monsieur Todorov, si somos buenos solo en contacto con los otros, si nuestra mejor humanidad es imposible sin la presencia de la comunidad, significa en consecuencia que individualismo exacerbado es la negación del humanismo. Efectivamente, esto procede de un concepto, en primer lugar, erróneo y además desafortunado para aquellos que lo practican, porque somos una especie extraña. Más todavía que los tigres o los lobos, tenemos necesidad de la mirada de los demás hacia nosotros. No podemos existir sin el reconocimiento que nos dan los demás. Entendámonos bien. Eso no quiere decir que no haya momento cuando preferimos la soledad a la promiscuidad. Por ejemplo, un escritor necesita pasar días en la soledad para poder escribir. De lo contrario, no puede trabajar. Pero cuando está solo, ese escritor, no está verdaderamente solo. Piensa desde un lenguaje que comparte con los demás. Piensa desde una experiencia que ha vivido con los demás. Él intenta escribir un texto, intenta escribir una novela, un poema, un ensayo que se dirige hacia los demás. Ese escritor, él, imagina a esos otros en su cabeza. Intenta hablar con ellos, de convencerlos, de obtener su adhesión, de obtener su admiración. Es decir, que nunca estamos solos. En cambio, lo que existe son conceptos de hombre hiperindividualista, que pretende que a uno le basta uno mismo, que vivir con los demás es un mal menor, y que de golpe adopta esas actitudes egoístas, egocéntricas, narcisistas, que inducen a los escritores a escribir solamente de sus propias y pequeñísimas experiencias,
en lugar de estar abiertos al gran mundo que les rodea. Esta tendencia es deplorable y existe en el mundo occidental de manera bastante pronunciada. Eso no significa que uno está en contra del individuo, sino en contra de un concepto erróneo y malogrado del individuo que lo presenta como un ser autosuficiente. Mire, dicho en otras palabras, el individuo no existe sino en conexión con los demás. La compasión como excusa La compassion comme excuse para tranquilizar nuestras conciencias. pour calmer nos consciences. Es decir, unos euros para una causa, Des euros, quelques euros pour une cause, unas lágrimas ante la quelques televisión, larmes devant la télé, y con eso nos sentimos realmente et buenos, nous nous sentons satisfechos très bien. con Nous nosotros sommes mismos. satisfaits de Bueno, eso es humano, es algo completamente humano. Pero naturalmente no es suficiente. Cabe anotar aquí que a menudo la compasión llega en lugar de la comprensión. Y la comprensión debería conducir a una acción. Y esa acción es más bien de carácter político. Cuando hay una guerra civil en un país y cuando hay una exterminación de una parte de la población, no basta con enviar un saco de arroz. Porque si nos contentáramos con eso, con enviar ese saco de arroz, corremos el riesgo de nutrir todavía más el conflicto. Más vale amenazar con una intervención militar o intentar influencias mediante las medidas económicas en aquellos que llevan esa guerra. Se puede también cortar sus ingresos financieros o impedir que reciban armas. En breve, emprender acciones políticas. Con todo, creo que la política debería ser rehabilitada. Hay que creer en la acción política. La acción moralista, compasiva, no puede sustituir a la política. Cuando los tanques de Hitler invadieron a los países europeos, no bastaba con decir, tengo compasión por usted, estoy listo para ayudarlo. Había que organizar una resistencia armada. Es un principio que no tenemos que olvidar, y tampoco hay que olvidarlo en nuestros países hoy en día, porque nuestros políticos tienen muchas veces la tendencia a especular sobre la facilidad de obtener el apoyo del gran público, presentándose como la encarnación de la compasión. Se ha muerto un niño y todos los políticos se apresuran a abrazar a la mamá. Naturalmente, su desgracia es inmensa, pero no es eso. El abrazo lo que le va a permitir impedir que ese tipo de actos no se repitan. Es en cierto modo demagogia. Diría que los líderes populistas en Europa y en América Latina se aprovechan a menudo de ese grito por la compasión del pueblo. Y por eso es mejor desconfiar un poco de todo eso. No quiero decir que hay que tener el corazón insensible y que haya que denegar la simpatía a los que sufren, pero hay que ser consciente de que la simpatía no basta para arreglar todos los problemas sociológicos, políticos con los que nos enfrentamos. Con esto voy a terminar. J'en finis maintenant. Usted dice que la pasividad y la La indiferencia passivité et l'indifférence son, entre otras cosas, responsables del auge del totalitarismo. responsables de l'essor du totalitarisme. Eso es lo que practican hoy muchos países, con enorme indiferencia política y pasividad del consumidor más preocupado de sus vacaciones y de su auto que del destino
destino de la colectividad de la sociedad. ¿Cómo podemos revertir una situación que a falta de esperanzas podríamos decir que uno lo ve con profundo escepticismo? Usted tiene razón. Es una tarea bastante difícil. Una tarea muy difícil, porque cuando uno no percibe la presencia de un peligro exterior, uno tiene la tendencia a darse media vuelta, no verse a sí mismo de manera aislada, objetivamente, sino ver la vida privada y a alentar las relaciones con los prójimos, su desarrollo personal. Para ello, uno no necesita militar políticamente. Por una parte, habría que recordar quizás que nuestra situación sigue siendo frágil. La democracia, de la cual nos beneficiamos en los países de la Unión Europea, es una buena cosa. A pesar de no ser perfecta, somos conscientes de ello. Es pues una buena cosa, pero es muy reciente y puede fácilmente ser cuestionada. En los países europeos vemos que ya hay en varios países fuerzas de la así llamada extrema derecha, que son el 20% de la población en algunos países. Es decir, fuerzas cuyo programa consiste esencialmente de fuera los extranjeros. Hay que enviar a esos extranjeros de regreso a sus países. Musulmanes, negros, gente pobre del Asia, que todos ellos vuelvan a sus países. Esta exigencia no solamente es imposible de cumplir, también es indeseable. Por otra parte, podemos beneficiarnos de la presencia de los otros. Las civilizaciones más exitosas siempre han sido aquellas que han estado relativamente abiertas al resto del mundo. Pero si el día de mañana vemos que los recursos de nuestros países son insuficientes, más que ahora, el petróleo, el gas, la electricidad, cuyos precios siguen aumentando, el agua, quizás la tierra con todo lo que produce para alimentarnos, corremos el riesgo de enfrentarnos nuevamente, violentamente, contra los demás. Temo que, desgraciadamente, habrá que esperar a esas situaciones peligrosas. Esperar para que se produzca un sobresalto colectivo que nos motive a todos a actuar por el bien común. Quizás el calentamiento de la Tierra, más que otros peligros que nos amenazan, tengan ese efecto. Quizás el terrorismo, que es un peligro real y que llega de partes en el mundo que se consideran perjudicadas por las relaciones con Occidente, nos obliga a esa actividad más fuerte. De lo contrario, soy muy consciente de la dificultad de despertar la conciencia del individuo, de llamarlos a una actividad más fuerte. Diría que es también un poco el papel de los intelectuales, de los escritores, de los artistas, participar en esta vida pública, porque hay que recordar que la vida privada nos trae la felicidad.
es cierto, pero sin una vida pública bien organizada, la vida privada está condenada a la mayor infelicidad. Uno no puede desarrollarse personalmente bajo las dictaduras, desarrollarse en un país totalitario o en la penuria. Se tiene que cumplir las condiciones democráticas para que uno pueda buscar tranquilamente su propia pequeña felicidad privada.